Lección 14 para domingo 24 de septiembre. Somos benditos en Cristo. Alguien ha descrito a Efesios como los Alpes del Nuevo Testamento. Pablo, nuestro guía de montaña, nos lleva a un rápido ascenso en Efesios el capítulo 1. Rápidamente nos quedamos sin aliento y asombrados por la vista desde la cumbre. Al leer el capítulo 1 de Efesios, reflexiona sobre lo que te inspira especialmente y qué picos elevados ves. Ahora vamos a dar un repaso de los diferentes pasajes en Efesios el capítulo 1. En Efesios 1:3 al 14 funciona como un mapa en la cima de una montaña que identifica los picos en el horizonte, mientras Pablo nos orienta hacia nuestro lugar bendito en el vasto paisaje del plan de salvación. El escenario cubre el lapso completo de la historia de la salvación, desde la eternidad pasada, pasando por las acciones llenas de gracia de Cristo, hasta la eternidad futura. La redención de los creyentes refleja iniciativas divinas que se adoptaron antes de la creación del mundo, versículo 4, y que ahora se están cumpliendo en nuestra vida, versículos 7, 8, 13 y 14. Estas estrategias previas a la creación se cumplirán plenamente en el tiempo del fin, versículos 9 y 10. Entonces, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra se reunirá o se unirá en Cristo, y el plan de Dios para cuando se cumpliera el tiempo se cumplirá. Versículo 10. Entonces, experimentaremos plenamente el misterioso plan de Dios. Versículo 9. En el presente podemos estar seguros de que la salvación cristocéntrica en la que nos encontramos actualmente es una parte importante del amplio plan de Dios para la redención de todas las cosas. Estar en la cima de una montaña inspira gratitud. En Efesios versículos 15 al 19, Pablo da gracias a Dios mientras ora para que los creyentes puedan conocer la salvación que Dios ha preparado para ellos. Encontramos otra subida empinada cuando Pablo nos señala hacia el Cristo resucitado, ascendido y exaltado, que gobierna sobre todo poder imaginable para siempre. Versículos 20 al 23. Por la gracia de Dios expresada en Cristo Jesús, podemos vivir en este día en la cima de la montaña. Efesios 1:4 nos dice que Cristo nos eligió en Él desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin culpa ante Él en amor. O sea, Dios desde el inicio de la creación de la humanidad, aún antes del pecado, y claro, después del pecado, siempre ha designado que cada ser humano fue creado para vivir eternamente. Pero por el pecado, o sea, la desobediencia y el apartamiento, más bien el apartarse de Dios por su desobediencia de los principios que lo mantendría en un estado de vida eterna, entonces perdió esa condición de cualidad de vida eterna. Por ende, tiene que ser rescatado, y es el amor y la gracia de Dios que viene en busca del ser humano que vive fuera de sus principios de vida para intentar a que el ser humano regrese a su lealtad original y obediencia a los principios de Dios de vida.
Y de eso se trata el plan de redención que estaba escondido desde la fundación del mundo, en la cual Cristo siempre quería, y Dios y el Padre y el Espíritu Santo querían que el ser humano siempre fuera y tuviera y experimentara una experiencia de vida eterna. Piensa en lo que esto significa. Somos escogidos en Él antes de que el mundo existiera. Qué gran esperanza debería darte esto en cuanto al deseo de Dios de que seas salvo por la eternidad. Y acuérdense que el proceso de la vida eterna y el proceso hacia la vida futura en el reino eterno es un proceso condicional. Siempre y todo depende de la reacción del ser humano, de lo que el ser humano decida hacer con su voluntad del libre albedrío hacia si quiere vivir los principios de Dios o no. Del libro Nuestra elevada vocación, página 80, dice: en el concilio del cielo se hizo provisión para que los hombres, aunque fueran transgresores, no perecieran en su desobediencia, sino que mediante la fe en Cristo como su sustituto y garantía, pudieran llegar a ser los elegidos de Dios otra vez. Y aquí vemos el meollo del plan de redención, que si tenemos fe en lo que Cristo hizo por nosotros, más tenemos fe en lo que Él quiere hacer en nosotros, nos aventamos en ese proceso de fe para vivir los mandamientos de Dios. Entonces Él proveerá su gracia para que se lleve a cabo. Pero acuérdense que el ser humano sí tiene su parte que desempeñar. Dios quiere que todos los hombres se salven, porque se ha hecho una amplia provisión para pagar el rescate o salvación del hombre mediante su Hijo unigénito. Aquellos que perezcan, perecerán porque rehusarán ser adoptados como hijos de Dios a través de Jesucristo. El orgullo del hombre le impide que acepte la provisión para la salvación o el rescate del pecado. Y de eso se trata la palabra salvación, que la mayoría de las veces la confundimos con el concepto de la vida eterna. Pero el mérito humano no bastará para admitir un hombre a la presencia de Dios. Lo que hace aceptable a un hombre delante de Dios es la gracia impartida de Cristo a través de la fe en su nombre. O sea, hay una transacción en la cual se nos ofrece la gracia, que es el poder de Dios, esa ayuda divina para que podamos, por la fe, vivir y accionar en la vida práctica hacia los mandamientos de Dios. No se puede colocar ninguna confianza en las obras ni en los felices vuelos de los sentimientos, como evidencia de que los hombres han sido elegidos por Dios, porque los elegidos lo son a través de Cristo. Y de Mensajes Selectos, tomo 3, página 231, dice: nuestra santificación es el objetivo de Dios en todo su trato con nosotros. Y como bien saben ustedes, la palabra santificación significa una separación del ser humano en su vida, en su comportamiento y conducta, forma de pensar, de vivir fuera de los principios de vida. Y al santificarnos, nos separamos, nos santificamos de ese tipo de vida y nos apartamos de ella para vivir una vida diferente, la cual se rige por los principios de los 10 mandamientos. Él nos ha escogido desde la eternidad para que fuéramos santos. Cristo se dio a sí mismo por nuestra redención, para que por nuestra fe en su poder, ya ven, en su poder, ¿para qué? Para rescatar o salvar del pecado, pudiéramos ser completos en Él. Y de eso se trata, hermanos. Acuérdense que estamos aquí para cooperar con Dios. Y la razón por la cual estamos vivos todavía es porque Cristo pagó la penalidad y llegó a ser nuestro sustituto para que cada ser humano no tuviera que pagar por
su propio pecado por su propia vida y muerte. Entonces, Cristo se dio a sí mismo por nuestra redención, para que por nuestra fe en su poder, ¿ves? Hay que tener fe, que podemos, como dijo la lección de la semana pasada, alzamos el escudo de la fe para que los dardos del enemigo no nos penetren. O sea, le decimos no cuando vienen los dardos de tentación del enemigo, para que no se asienten en nuestro cuerpo, en nuestro ser entero, y hagan habitación en una forma de vivir del pecado habitual. Entonces, para que por nuestra fe en su poder, para rescatar del pecado, pudiéramos ser completos en Él. Al darnos su palabra, Él nos ha dado alimento del cielo. Que tengan día muy bendecido al reconocer que somos benditos en Cristo y que Él ha formulado un plan hermoso de salvación o rescate del poder del pecado en la vida y así estar idóneos para la eternidad. No se olviden, todos tenemos una batalla contra el mal y de ese resultado, como vimos la semana pasada, con la armadura de Dios, depende nuestro destino eterno. Claro, nuestra parte no es la que nos da la vida eterna, pero da el permiso y cumple la condición para que Dios haga la parte que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Que tengan día muy bendecido al reconocer que no tenemos que ser súbditos del hábito pecaminoso, sino que podemos ser santos, santificados, separados de ese tipo de vida, a vivir una vida según los principios de la ley de Dios. Amén.